La diferencia entre querer y tener se llama hacer. ¿Quién de los elegidos podría decir que no conoce las promesas que se nos han dado? Si algo mueve el andar por el camino es precisamente lo que se nos ha dicho encontraremos al final si permanecemos fieles. Pero la cuestión de las promesas solo es una parte del llamamiento, porque para alcanzarlas hay que trabajar en ello. Cuando aquel joven le preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna, nuestro Señor no le dijo, como en la actualidad anda muy en boga, solo cree y serás salvo. Al contrario, le señaló muy claramente lo que era menester hacer. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. De igual forma, recriminando a los de su tiempo, cuidemos no ser figuras de ellos, nuestro Señor en su momento les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En la misma línea de pensamiento Judas, el medio hermano de Jesús, en su carta exhorta a los cristianos de entonces, y en su figura a los cristianos de todos los tiempos, diciendo: mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. De igual forma, Pablo, escribiendo a los de Roma, claramente le señala que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De principio a fin en la Escritura puede verse el exhorto de poner por obra esa fe que se dice profesar. Pero de igual forma, y para moderar este punto de vista, la fe que uno tenga debe ser correcta, verdadera. De otra forma uno pudiera estar trabajando en vano, pues como dice Jesús mismo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos los elegidos que hemos respondido al llamamiento del Padre para venir a salvación en el presente siglo, estamos muy conscientes de las promesas que se nos han dado. De la misma forma, muy conscientes debemos estar de que para alcanzarlas se requiere de nuestro esfuerzo para avanzar en el camino, de forma decidida, en pos de ella. Después de todo, la diferencia entre querer y tener se llama ser.